Capítulo 380. Sinusitis. La sinusitis es una enfermedad frecuente durante la infancia y la adolescencia. Existen dos tipos de sinusitis aguda, vírica y bacteriana, que se asocian a una morbilidad aguda y crónica significativa y a posibles complicaciones graves. El resfriado común produce una rinosinusitis vírica autolimitada, ver capítulo 379. Aproximadamente el 0,5 a 2% de las infecciones de las vías respiratorias superiores en los niños y adolescentes se complican por una sinusitis bacteriana aguda sintomática. Algunos niños con trastornos predisponentes de base tienen una sinusopatía crónica que no parece infecciosa. Los métodos para el diagnóstico adecuado y el tratamiento óptimo de la sinusitis siguen siendo controvertidos. Habitualmente los senos etmoidales y maxilares ya están presentes en el momento del nacimiento, aunque solo los primeros se encuentran neumatizados. Los senos maxilares no se neumatizan hasta los 4 años de edad. Los senos esfenoidales existen ya a los 5 años, mientras que los frontales se empiezan a desarrollar a los 7 a 8 años y su desarrollo no se completa hasta la adolescencia. Los orificios de drenaje de los senos son estrechos, 1 a 3 milímetros, y drenan hacia el complejo osteomiatal del meato medio. Los senos paranasales son estériles en condiciones normales y se mantienen así gracias al sistema de depuración mucociliar. Etiología. Entre los patógenos bacterianos que producen sinusitis bacterianas agudas en niños y adolescentes destacan Streptococcus pneumoniae, cerca de 30%. Ver capítulo 182, Haemophilus influenzae no tipificable, cerca de 20%. Ver capítulo 194, y Moraxella catarrhalis, cerca de 20%. Ver capítulo 196. Aproximadamente el 50% de los aislados de Haemophilus influenzae y el 100% de los de Moraxella catarrhalis producen beta-lactamasas, y alrededor del 25% de las cepas de Streptococcus pneumoniae son resistentes a la penicilina. Staphylococcus aureus, otros estreptococos y los anaerobios son causas poco frecuentes de sinusitis bacteriana aguda en niños. Aunque Staphylococcus aureus es un patógeno poco habitual en la sinusitis aguda en niños, la creciente prevalencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina es un problema importante. En niños con sinusopatía crónica se aíslan con frecuencia Haemophilus influenzae, Streptococcus alfa y beta hemolíticos, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus coagulasa negativos. Epidemiología. La sinusitis bacteriana aguda puede producirse a cualquier edad. Entre los trastornos predisponentes se encuentran las infecciones víricas de las vías respiratorias superiores, asociadas a la asistencia a guarderías o a que el niño tenga hermanos en edad escolar, la rinitis alérgica y la exposición al humo del tabaco. Los niños con inmunodeficiencias, especialmente de la producción de anticuerpos, inmunoglobulina G, subclases de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Ver capítulo 124, fibrosis quística, ver capítulo 403, disfunción ciliar, ver capítulo 404, trastornos de la función fagocítica, reflujo gastroesofágico, malformaciones anatómicas, paladar hendido, pólipos nasales, abuso de cocaína y cuerpos extraños nasales, incluidas las sondas nasogástricas, pueden presentar una sinusopatía crónica o recurrente. La inmunodepresión debida a trasplante de médula ósea o a neoplasias con neutropenia y linfopenia importantes predispone a padecer sinusitis micótica grave, Aspergillus, mucor, con frecuencia con extensión intracraneal. Los pacientes con intubación nasotraqueal o sondas nasogástricas pueden tener obstrucción de los orificios sinusales y presentar sinusitis por los microorganismos multiresistentes existentes en la unidad de cuidados intensivos. La sinusitis aguda se define por una duración de menos de 30 días, la subaguda por una duración de 1 a 3 meses, y la crónica por una duración mayor de 3 meses. Patogenia. La sinusitis bacteriana aguda suele producirse tras una infección respiratoria superior de causa vírica. Inicialmente el paciente presenta una rinosinusitis vírica. La evaluación de los senos paranasales mediante resonancia muestra anomalías, engrosamiento, edema, inflamación de la mucosa, de estos en el 68% de los niños sanos en la evolución normal de un resfriado común.
Se ha comprobado que al sonarse la nariz se genera suficiente presión como para empujar las secreciones nasales hacia los senos. Las bacterias de la nasofaringe que entran en los senos se suelen eliminar con rapidez, pero la inflamación y el edema que se producen en la rinosinusitis vírica pueden bloquear el drenaje de los senos y alterar la depuración mucociliar de las bacterias. Las condiciones de crecimiento son favorables y se producen títulos elevados de bacterias. Manifestaciones clínicas. Los niños y adolescentes con sinusitis pueden consultar con síntomas inespecíficos como congestión nasal, rinorrea purulenta, unilateral o bilateral, fiebre y tos. Otros síntomas menos frecuentes son mal aliento, halitosis, disminución del sentido del olfato, hiposmia, y edema periorbitario. Los niños no suelen referir cefalea ni dolor facial. Otros síntomas adicionales son molestias en los dientes del maxilar y dolor o presión que se agudiza al inclinarse hacia adelante. La exploración física puede poner de manifiesto eritema con tumefacción de la mucosa nasal y rinorrea purulenta. En adolescentes y adultos se puede detectar dolor a la presión en los senos. La transiluminación muestra un seno opaco que transmite poco la luz. Puede ser difícil diferenciar la sinusitis bacteriana de un resfriado, aunque se han identificado determinados patrones indicativos de sinusitis, como persistencia de congestión nasal, rinorrea, de cualquier tipo, y tos diurna durante mayor o igual de 10 días sin mejoría. Síntomas intensos con temperatura mayor o igual de 39 grados centígrados y secreción nasal purulenta durante 3 días o más. Y empeoramiento de los síntomas, ya sea por recurrencia de los síntomas tras una mejoría inicial o por aparición de nuevos síntomas como fiebre, secreción nasal y tos diurna. Diagnóstico. El diagnóstico clínico de la sinusitis bacteriana aguda se basa en la anamnesis. La persistencia de síntomas de una infección de las vías respiratorias superiores, con tos y rinorrea, durante más de 10 días sin mejoría, o la aparición de síntomas respiratorios graves, con fiebre de al menos 39 grados centígrados y rinorrea purulenta durante 3 a 4 días consecutivos, indican que se ha producido una sinusitis bacteriana aguda como complicación. Se aíslan bacterias en los aspirados del seno maxilar del 70% de los niños a los que se estudia con estos síntomas graves o persistentes. Los niños con sinusitis crónica tienen antecedentes de síntomas respiratorios persistentes, como tos, rinorrea o congestión nasal, que duran más de 90 días. El cultivo del aspirado de los senos es el único método exacto para diagnosticar este cuadro, pero no es útil para la práctica habitual en pacientes inmunocompetentes. Puede ser una técnica necesaria en pacientes inmunodeprimidos con sospecha de sinusitis micótica. En adultos la endoscopia rígida nasal es un método menos invasivo para obtener material del seno para cultivo, pero detecta un número excesivo de cultivos positivos en comparación con los aspirados. Los hallazgos radiológicos, radiografía simple de los senos, tomografía, comprenden opacificación, engrosamiento de la mucosa y presencia de niveles hidroaéreos, pero no tienen valor diagnóstico total, figura 380.1, y no se recomiendan estas exploraciones en niños por lo demás sanos. Estos hallazgos sirven para confirmar la presencia de inflamación sinusal, pero no permiten distinguir si su origen es bacteriano, vírico o alérgico. Dada la inespecificidad del cuadro clínico, el diagnóstico diferencial debe incluir infecciones víricas de las vías respiratorias superiores, rinitis alérgicas y no alérgicas y cuerpos extraños nasales. Las infecciones víricas de las vías respiratorias superiores se caracterizan por rinorrea clara y generalmente no purulenta, tos y fiebre al comienzo, pero los síntomas no duran en general más de 10 a 14 días, aunque algunos niños, 10%, tienen síntomas que persisten incluso más de 14 días. La rinitis alérgica puede ser estacional, y el estudio de las secreciones nasales pone de manifiesto una eosinofilia significativa. Tratamiento. No está claro si el tratamiento antimicrobiano es útil en la sinusitis aguda bacteriana diagnosticada clínicamente. En un estudio aleatorizado y controlado con placebo, se comparó la administración durante 14 días de amoxicilina clavulánico o un placebo a niños con diagnóstico clínico de sinusitis, y se vio que los antimicrobianos no influían sobre la resolución de los síntomas, su duración o los días de baja escolar.
En un estudio similar en adultos se observó mejoría de los síntomas el día 7 de tratamiento, pero no el día 10. Las directrices de la Academia Americana de Pediatría recomiendan el tratamiento antimicrobiano de la sinusitis bacteriana aguda grave desde el inicio o con empeoramiento a lo largo de la evolución, para facilitar la resolución de los síntomas y evitar las complicaciones supurativas, aunque el 50 a 60% de los niños con este cuadro se recupera sin antimicrobianos. El tratamiento inicial con amoxicilina, 45 mg por kilo por día dividido en 2 dosis iguales, es adecuado en la mayoría de los niños con sinusitis aguda bacteriana no complicada leve o moderada. Como tratamientos alternativos en niños alérgicos se puede emplear cefdinir, cefuroximax etilo, cefpodoxima o cefixima. En niños mayores el levofloxacino es un antibiótico alternativo. Ya no están indicados la citromicina ni la trimetoprima sulfametoxazol debido a la elevada prevalencia de resistencia a los antibióticos. En niños con factores de riesgo que puedan justificar la infección por bacterias resistentes a los antibióticos, tratamiento antibiótico en los 1 a 3 meses anteriores, asistencia a guarderías o menores de 2 años, y en los que no responden al tratamiento inicial con amoxicilina durante 72 horas, o con sinusitis grave, se debe realizar un tratamiento con dosis elevadas de amoxicilina clavulánico, 80 a 90 mg por kilo por día de amoxicilina. Se puede administrar ceftriaxona, 50 mg por kilo, intravenoso o intramuscular, en niños que vomitan o que tienen riesgo de incumplimiento. Posteriormente se debe dar un ciclo de antibióticos orales. La ausencia de respuesta a estos tratamientos justifica la derivación a un otorrinolaringólogo para una valoración adicional, porque puede ser necesaria la aspiración del seno maxilar para cultivo y realización de pruebas de sensibilidad. Todavía está por determinar la duración adecuada del tratamiento de la sinusitis. Una opción razonable es individualizar el tratamiento, aunque en general se recomienda mantenerlo durante un mínimo de 10 días o hasta 7 días después de que desaparezcan los síntomas. Ver figura 380, 1. La sinusitis frontal puede evolucionar con rapidez hasta producir complicaciones intracraneales graves, por lo que se debe empezar un tratamiento con ceftriaxona parenteral hasta conseguir una mejoría clínica notable, figuras 380, 2 y 380, 3. Después se completa el tratamiento con antibioterapia oral. El uso de descongestionantes, antihistamínicos, mucolíticos y corticosteroides intranasales no se ha estudiado de forma adecuada en los niños, y no se recomienda como tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda no complicada. De igual modo, los lavados nasales o las inhalaciones nasales de suero salino pueden fluidificar las secreciones y ejercer un ligero efecto vasoconstrictor, aunque no se ha valorado su efecto de forma sistemática en los niños. Complicaciones. La estrecha proximidad de los senos paranasales al encéfalo y los ojos condiciona que en los pacientes con una sinusitis bacteriana aguda se puedan producir graves complicaciones orbitarias y o intracraneales que progresen con rapidez. Las complicaciones orbitarias, entre las que destaca la celulitis orbitaria y periorbitaria, ver capítulo 634, con frecuencia son secundarias a una etmoiditis bacteriana aguda. La infección se puede extender directamente a través de la lámina papirácea, el delgado hueso que forma la pared lateral del seno etmoidal. La celulitis periorbitaria produce eritema y tumefacción de los tejidos que rodean al globo ocular, mientras que la celulitis orbitaria afecta a las estructuras intraorbitarias y causa proptosis, quemosis, disminución de la agudeza visual, diplopía, trastornos de los movimientos oculares y dolor ocular, figura 380, 4. La valoración debe incluir tomografía de las órbitas y los senos y consulta con el otorrinolaringólogo y el oftalmólogo. Debe iniciarse un tratamiento con antibióticos intravenosos. La celulitis orbitaria puede obligar a realizar un drenaje quirúrgico de los senos etmoidales. Las complicaciones intracraneales pueden ser absceso epidural, meningitis, trombosis del seno cavernoso, empiema subdural y absceso cerebral, ver capítulo 604.
En los niños con alteración del estado mental, rigidez de nuca, cefalea intensa, signos neurológicos focales o signos de hipertensión intracraneal, cefalea, vómitos, se debe realizar con urgencia una tomografía de encéfalo, órbitas y senos para descartar complicaciones intracraneales de una sinusitis bacteriana aguda. Los niños negros y los varones tienen más riesgo, aunque no hay datos de que haya un aumento del riesgo por el nivel socioeconómico. Se debe empezar de forma inmediata un tratamiento con antibióticos de amplio espectro intravenosos, en general cefotaxima o ceftriaxona combinada con vancomicina, hasta que se conozcan los resultados del cultivo y de las pruebas de sensibilidad. En el 50% de los casos el absceso es una infección polimicrobiana. Los abscesos pueden drenarse quirúrgicamente. Otras complicaciones son osteomielitis del hueso frontal, tumor blando de Pott, que se caracteriza por tumefacción y edema en la frente, figura 380-3, y mucocele, que es una lesión inflamatoria crónica localizada con frecuencia en los senos frontales y que puede crecer y desplazar el ojo, con la consiguiente diplopía. En general se debe recurrir al drenaje quirúrgico. Prevención. La prevención se realiza con lavado de manos frecuente y evitando el contacto con las personas resfriadas. Como la sinusitis bacteriana aguda puede aparecer como complicación de una gripe, la prevención de la gripe con la correspondiente vacuna anual previene algunos casos de sinusitis. La inmunización y la quimioprofilaxis contra el virus gripal, con oseltamivir o zanamivir pueden ser útiles para prevenir los resfriados causados por este patógeno y las complicaciones asociadas. Sin embargo, la gripe solo es responsable de un pequeño porcentaje de los resfriados.